Vamos a estar hablando un poquito hoy acerca de la iglesia y que hagamos que la iglesia sea una prioridad. Sea una prioridad. El asunto es que hoy en día tenemos una inclinación general entre los creyentes de aprovechar de diferentes fuentes, puede decir. Que tenemos mucho en línea, tenemos que podemos escuchar predicaciones de personas famosas de toda parte del mundo, podemos escuchar alabanza, adoración en discos de Marcus Witt, de diferentes cantantes a su gusto y sentir como está cerquita a Dios. Y en el proceso está ya bajando como prioridad ir al templo, ir a la iglesia. Yo recuerdo cuando yo era niño, cada vez que se abría la iglesia, estábamos nosotros, mis padres, mi familia, pensaba que ya es importante. Yo nací un día viernes y el domingo estaba en el culto. Y no solamente el culto, en esos días tenía un culto en la mañana y un culto en la noche. Tenía un culto de estudio el miércoles, pero también tenía una célula el viernes. Y todo ese tiempo estaba corriendo. Y de verdad, cuando el pastor anunciaba solamente que vamos a tener una cosa, vamos a pintar la casa del pastor, vamos a limpiar en el templo, también la familia se fue en ese día para hacer y trabajar en esos. Pero hoy en día tenemos otro. Estaba yo hace unos días viendo y no podía encontrar un video en inglés, pero en español, disculpa, solamente estaba en inglés. Pero el video tenía ese muchacho ya despertándose desde su cama, levantándose. Fue un anuncio por la iglesia virtual. En vez de apurarse, de vestirse en ese lugar, puede solamente poner las gafas virtuales y estaba ahí en ese lugar. Y no se preocupa por la forma que se viste, no se preocupa por nada. Incluso puede escoger el nivel de convicción que quiere, hasta 5, hasta 0 de convicción. Puede ser que no está participando en las ofrendas, puede ser que no habla de diezmo. Puede escoger tema que quiere escuchar en esos lugares. Y fue dicho como broma, pero es la dirección que muchos en la iglesia o en el mundo está haciendo o pasando. De verdad, a veces tenemos más respeto de los de afuera que por los creyentes. Creyentes me dicen cosas así, escucha, sin indicar quién. Pero me dicen, sí, pastor, estaremos el domingo, si Dios quiere. Y siempre me hace pensar, ¿cuántas veces es que Dios no quiere que esté en la iglesia? No entiendo cómo, si Dios quiere y cuando no llega, no fue su culpa, sino es porque Dios simplemente no quería que estaba. Pero al mismo podemos estar en un culto y pasando gente afuera. Gente que no dice que son creyentes, se pausan para escuchar. A veces se arrodillan enfrente. A veces estoy trabajando y por ejemplo, el día de mañana vamos a estar trabajando aquí casi todo el día porque van a estar instalando la nueva puerta de la entrada de la iglesia. Y mientras está tardando tanto tiempo, vamos a estar aprovechando unas cositas en preparación por la cena que tenemos el miércoles. Pero estaba notando que cuando estoy solamente aquí trabajando, gente entra en respeto. ¿Y cómo está aquí? ¿Y cómo predican? Y la forma que hablan con mucho respeto. Es interesante a mí, porque a veces nosotros, quien tenemos buena razón de estar en la iglesia, que tenemos una relación personal íntima con Cristo Jesús, nosotros tenemos una motivación muy buena, nosotros pues descuidamos. Porque a veces tenemos otra cosa. Yo entiendo, aquí estamos en el tiempo de Navidad y hay regalos que comprar. Yo entiendo que hay cosas que necesitamos hacer y eventos, fiestas familiares que necesitamos hacer.
Pero necesito preguntar, ¿qué es la prioridad? ¿Qué es la prioridad? Nosotros tenemos una vida fuerte de cosas, pero también estaba yo en esta semana analizando la historia de José y de María después del nacimiento de Jesús. Ellos tenían mucha responsabilidad y vamos a estar hablando de unas de esas cosas enseguida, pero de tal manera apartaron momentos para ir al templo, porque fue la prioridad última, la suma prioridad por ellos. Nosotros entonces tenemos que entrar en un conocimiento, una convicción de que Dios es lo más importante y no voy a faltar nada. Yo voy a estar siempre. Nosotros tenemos oportunidades de recibir de Dios casi diario aquí, pero necesitamos aprovechar. Y no estoy predicando, mencionando esas cosas solamente para echar culpa, sino para recuperar donde estuvimos. Hace tiempo, la pasión, necesitamos siempre avivar en la vida que es la prioridad, porque si no estamos conscientes de esas cosas, pronto vamos a desviar. Poco a poquito podemos nosotros enfriar y necesitamos estar en la casa de Dios. Pero hablando de que gente de afuera a veces tiene más pasión por el templo que gente adentro. Durante la lectura que teníamos durante esa semana, notaba algo, porque terminamos el segundo Crónicas, y allá en el último capítulo dice en verso 36, en capítulo 36 y versos 22 a 23: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Y vamos a seguir leyendo, pero fíjense, cuando hablamos del rey Ciro, no estamos hablando del pueblo de Dios. Ellos mismos habían descuidado tanto el templo, tanto la adoración a Dios, que Dios tenía que enviarles afuera, expulsarles de su tierra. El mismo pueblo de Dios no estaba apasionado por su templo, y luego Dios tenía que hablar con una persona afuera para reconstruir el templo, de verdad, construir de nuevo, porque fue totalmente destruido el templo anterior. Entonces sigo leyendo, y el verso 23 dice: eso es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado de que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya, y que el Señor su Dios lo acompañe. Nosotros estamos analizando esos textos. ¿Cómo es posible que una persona allá de Persia quiere y tiene corazón para construir el templo, cuando los mismos del templo, cuando los mismos del pueblo de Dios estaba abandonando y no estaba preocupado por eso? Me impresiona. ¿Cómo es? A lo mejor no estaban hechos yendo al templo por cumplir, ni estaban recibiendo bendiciones. En ese tiempo de Navidad tenemos muchas obligaciones, pero yo les propongo algo: que cuando ponemos como prioridad ir a la iglesia, ir al culto, Dios también nos pone como su prioridad. ¿Cuántos quieren ser la prioridad de Dios? Cuando Él quiere siempre derramar las bendiciones del cielo sobre nosotros, y Él quiere bendecir, pero necesitamos cambiar y tomar como prioridad el templo, los cultos. En Lucas capítulo 2 y verso 21 en adelante voy a estar leyendo. Obviamente ese es después de nacimiento. Ya hemos leído la historia de los pastores, pero después vamos a analizar unas cosas. De verdad dice: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido.
Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Voy a hacer un comentario breve. ¿Creen ustedes que no tenía algo más importante que hacer? Fíjense, ellos están en Belén para registrarse. ¿Sí o no? Y yo obviamente no vivía en esos días, pero yo he observado varias cosas de gobierno. Ellos no hacen nada rápido. No hacen nada rápido. Se forman y se quedan. A veces se forman en la mañana solamente para aprovechar y estar saliendo antes del día terminar. Y yo puedo imaginar, si estaba tan llena la ciudad que no había lugar por ellos, necesito imaginar que las filas fueran grandísimas. Y yo también tengo que imaginar, pues no es tan divertido como en unas ocasiones. Yo conozco unos jóvenes que de verdad quieren escuchar tanto el concierto de esos cantantes que se forman en línea para comprar su boleto y se pasan la noche allá en la línea esperando su oportunidad solamente para comprar. No creo que fuera tan divertido. Ellos estaban ya en línea esperando. Pero aquí tenemos que ellos se fueron al templo al día indicado. Y me habla. ¿Qué pasaría si estaban en línea? Estaban esperando y esperando. Había pasado una noche. Estaban en la siguiente noche. ¿Cuántos iban a tener ganas de abandonar su lugar en la línea que había esperado tanto tiempo para ir al templo? Pero ellos así hicieron. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Fíjense que voy a hacer análisis de ese en unos momentos. ¿Qué dice? De ellos dicen que la ley del Señor dice un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Voy a seguir leyendo en un momento, pero ese obviamente fue una bendición. Una bendición. Es como ellos hicieron buen esfuerzo para ir al templo, y allá en el templo, con la intención de solamente cumplir lo que la ley indicaba, ellos estaban, pero en el momento de llegar, también ese hombre Simeón llega, y fíjense, ¿cuántos pueden imaginar ese pasando? Porque dice, el hombre tomó en sus brazos el niño Jesús. Déjame preguntar, ¿cuántas mamás iban a permitir esa? Apenas tienen 1 semana de edad, su bebé. Está llegando bebecito así, y un hombre desconocido llega y agarra a tu bebé. ¿O cuál padre iba a permitir eso? Va a intervenir a la pelea.
Pero él agarra y algo de esa interacción, ellos se permitían. Y dice aquí, en verso 33, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Ellos se fueron para cumplir con un requisito, para cumplir con la ley del Señor. Y allá estaban dispuestos de recibir. En vez de estar sorprendidos, asustados, enojados con un varón quien atrevía a agarrar su hijo, ellos estaban escuchando lo que dice y se quedaron maravillados. Ese me habla que nosotros tenemos que abandonar las preconcepciones que tenemos en la vida. Cuando llegamos al culto, necesitamos estar siempre preparados para que el Señor nos hable, que nos bendice. Eso es lo que estamos siempre listos. Pero el problema con muchos es que están esperando a lo mejor una bendición, una palabra de ánimo. Y cuando reciba, se desvía la mente. Se desvía la mente fijándose en esa bendición. El Señor me habló, el Señor me dice esa, el Señor me está dando esa. Y comenzamos a tener esos pensamientos así. Pero fíjense que vamos a seguir leyendo y notando que el Señor no quería solamente bendecirles una vez, sino por mínimo 2 veces. El Señor no está preparando solamente una cosa por nosotros. Cuando llegamos al templo, cuando tenemos el culto como prioridad, el Señor también nos hace prioridad en su vida y nos prepare todo. Es decir, que en vez de solamente comer, es una fiesta. Hay una diferencia entre una comida y una cena de lujo. El miércoles vamos a tener esa cena. Aprovechan. Si no tienen boleto, compra el boleto. ¿Y qué significa cuando decimos? Estamos hablando de una comida de varios tiempos. ¿Qué es esa? Ese significa que comienza con una cosa, en nuestro caso, una sopa de crema de brócoli, va a ser muy rica. Y va a tener su agua de fresa y va a ser muy bonito esa. Y a terminar, acabando con esa, va a estar llegando otro plato con lomo relleno y pasta y todas las cosas. Y pues casi terminando esa, va a estar llegando un pastel de queso o de chocolate, depende en quién eres. Porque me dicen, los meseros sirven uno a otro. Entonces, si quieren el chocolate, a lo mejor debía sentarse allá, no sé, sirviendo café o puede ser cappuccino y todas esas cosas. Con cada detalle estamos preparando de antemano con cuidado para hacer bendición. Nadie va a salir con la sopa diciendo: fue muy rico, la sopa muy rica. Sí, la sopa es muy rica, pero va a quedarse porque quiere más. Al terminar el lomo relleno, nadie va a decir: mira, a mí no quiero pastel. Todos van a decir: sí, también pastel. Porque queremos todo. Queremos aprovechar. Es como unas cenas. Yo puedo decir que en la casa de su servidor, nosotros a veces tenemos una cena por la Navidad o puede ser por otro evento durante el año. Y como un pavo horneado. Pero también tenemos puré de papa y relleno y de elote y ejote y cuando ya estamos llenísimos, salimos con todos los pasteles. Y Dios quiere algo así por nosotros cada vez que estamos aquí. Cada vez que juntamos, está preparando una fiesta. Pero a veces nosotros llegamos al culto solamente para pedir algo de microondas. No tengo mucho tiempo, bendíceme. Y recibimos una palabra y corremos.
Y si la palabra puede ser la primera canción, la primera adoración, mejor, porque ya podemos ir. Pero el Señor quiere bendecirnos y bendecirnos otra vez. ¿Por qué solamente comemos en la entrada cuando todavía se queda pastel? Nosotros tenemos esa, porque fíjense lo que dice. Ellos estaban maravillados. Simeón les dio su bendición. Y le dijo a María, la madre de Jesús: ese niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, es decir, que el Señor no quedó con solamente una bendición, quería mandar a otro. Aquí está, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. ¿Cuántos califican? No, pues puede cumplir 10 años, pero no cumpla. Dice, una que era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía de templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, todavía estaban recibiendo la bendición del primero de Simeón. Cuando llegó esa, dice, en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, que llegaban y ellos estaban solamente para cumplir. Y puede ser incluso que ellos dicen: mira, vamos apurados para cumplir y regresar a nuestra línea. Pero el Señor, cuando le hacemos una prioridad, quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos. Yo estaba analizando, mencioné unas cosas, pero estaba pensando en la vida de José y María. Tenían que registrarse o formarse. Y incluso yo conozco unas mamás, después del nacimiento de su bebé, no quieren ir a ningún lugar, incluso al templo, por unos meses, para que su hijo no se enferma. No debía estar alrededor de personas. Yo no sé. Pero ella pensaba que fue una prioridad tomar al bebé. Pero también estaba pensando, porque antes en ese mismo capítulo 2 mencionaba de que al llegar a Belén no había lugar por ellos, y Cristo tenía que nacer en un pesebre. Fíjense, nunca conocía en vida a María, pero yo necesito imaginar que ella, siendo mujer, es como mi esposa. Y si fuera el caso con Lori, que mi primogénito estaba por nacer en un pesebre, iba a insistir que vayas y búscame un lugar mejor. Búscame una casa. Búscame un cuarto. Y de verdad estoy pensando en esa, porque también hoy es el cumpleaños de mi primogénito. Hoy cumpla 29 años. No sé cómo, porque yo tengo apenas 25, pero está cumpliendo. Y si en ese momento había nacido en un pesebre mi hijo, ella iba a estar insistiendo. Entonces, hablando de las cosas que tenía que hacer, tenía que formarse para registrarse, tenía que buscar un alojamiento mejor, tenía que estar con su bebé cuidándole por no enfermarse en un lugar sucio. Y encima de todas esas prioridades, preocupaciones, ellos dicen: no, tenemos que ir al templo. Pero si no fuera suficiente, también fueran gente pobre.
Estamos hablando de un tiempo en cuando no solamente tenía mucho racismo, pero prejuicios contra los pobres. La forma en que se vestía de una persona, la forma en que hablaba por falta de educación, la forma en que se portaba una persona, muchos tenían prejuicios contra esa persona. Y cuando Jesús iba llegando con sus padres, ellos pueden sufrir de vergüenza. Incluso podemos nosotros recordar un momento en cuando Jesús, como fue algo normal, se puso enfrente del lugar en cual echaban la ofrenda, notando a muchos ricos, porque así un desfile. Yo soy rico, mire todo el dinero que yo tengo. Y estaba depositando. Y todos, porque así fue la cultura. Y cuando una viuda llegaba, nadie ponía atención, solamente a Jesús. Tenía que llamar a sus discípulos. Dice, oye, discípulos, ¿pueden ver lo que pasó? ¿Qué? A ese viuda, no importa esa persona. No, ella echó más que todos. Jesús, obviamente, no debía ser tesorero. No puedes contar. Porque tenía ese prejuicio. Y en la vida de ellos, obviamente tenía un problema que puede causar la vergüenza. Recuerda que yo mencioné de que ellos estaban ofreciendo esas palomas, pichones. Voy a leer, disculpa la equivocación, es en Levítico 12, no 21, 12. Verso 1 a 2 y luego verso 6 y luego verso 8. No es porque estoy brincando de contexto. Ustedes pueden tomar tiempo para leer todo. Es porque en la ley habla no solamente de primogénito, de varones, pero también de mujeres. Y diciendo que el requisito, la ley, conectado con la mujer, la hija nacida, no nos toca en ese tema. Entonces estoy brincando esos versos nada más. Pero fíjense lo que dice. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día, el niño será circuncidado. Eso es lo que está pasando. En el texto de Lucas 2 tenemos los padres llevándole al 8º día para cumplir con la ley. Brincando a verso 6, dice: una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto. ¿Qué dice? Fíjense, un cordero de 1 año. Sigo leyendo. Y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio. Es decir, que la ley de Moisés no dice 2 pichones, sino la ley dice un cordero y un pichón. ¿Sí? Y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Y habla de la forma de ofrecer ese sacrificio. Brincando al verso 8 dice: pero si no le alcanza para comprar un cordero, o es forma de decir, si es pobre, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Fíjense, no es algo que uno puede esconder. Cuando uno entra, porque todos los presentes allá en el templo de Jerusalén van a saber la ley de Moisés. Y cuando se entra, hay una gran diferencia cuando uno se entra con cordero de 1 año, porque con esa usa correa y está saliendo hacia su lado. Mientras 2 pichones están en una jaula, está cargando. Si llega una mujer, ¿sí?, con un bebecito,
Todos van a saber algo. La ley requiere un cordero, pero ellos son pobres. Porque ellos son pobres. Porque no lleva cordero, lleva pichones. ¿Cómo va a pasar? En un tiempo difícil de ir y encima van a saber que todos van a estar echando ojo a los pobres, pues, desechables. No valen. Qué rápido termina. Si están esperando una recepción de esa, ¿cuántas ganas van a tener de ir? Muy poco, muy poco. Pero obviamente sabemos nosotros que sí, el Cordero llegó. Cristo Jesús es el Cordero nacido por ese propósito. Pero en el momento todos van a tener esa perspectiva. Pero de tal manera, cuando tenía razón de quedarse en casa, cuando tenía razón de quedarse o a lo mejor en línea esperando registrarse, cuando tenía otras cosas encima, ellos decidieron que una prioridad es ir al templo en vez de cumplir los deberes míos. Nosotros podemos ver que la primera cosa, al entrar, llega ese varón, un Simeón, dice, ¡aleluya! ¿Y qué es? Una bendición que se llena de alegría. Dice que fueron maravillados. El Señor les hablaba y yo les puedo garantizar que cuando hacemos en el culto que sea prioridad, que llegamos con ganas para recibir de Dios, Él también está listo de mandar bendición sobre nuestras vidas. Él no solamente dice, mira, están cumpliendo, yo recibo. No, cada vez que llegamos al culto, Él dice, esos son mi familia, esos son mi prioridad. Derramo sobre ellos no una bendición, sino unas bendiciones. Como cuando Jesús y su madre estaban llegando y que dice Dios, pues voy a mandar bendición. Todo el mundo puede echar ojo malo a ellos por vergüenza. Puede ser que ellos tienen mucha presión de la vida, pero están en mi casa y yo voy a mandar bendición. ¿Para qué? Porque en unos años más, ese mismo evangelio, 12 años, Jesús se quedó en el templo. Porque siempre sabía que allá en el templo va a haber una bendición de su Padre Celestial. Nosotros tenemos la confianza que no solamente fue Simeón para celebrar con ellos, y ese debía impactarles de verdad, pero también fue Ana. Cuando llegó, ella estaba gritando, clamando, cantando, avisando a todos la bendición de esa. Y ellos, wow, una cosa encima de otra cosa, me hace pensar en comenzar con una sopa y luego tener lomo relleno. De verdad, está una cosa encima de otra. Y es de la forma que Dios siempre quiere tratarnos. Siempre quiere bendecirnos. Es una cosa después de otra cosa. No sale de ese lugar diciendo que, ese fue bonita, esa cosa. No debía ser una cosa, todas las cosas. Yo no recuerdo el fervor cuando apenas teníamos relación con Cristo. Todo nos hablaba. Llegando a culto y estábamos adorando y la oración de iniciar el culto, estamos llorando porque Dios nos habló. Y luego el músico comenzó con la primera canción de adoración y lloramos porque esa es mi canción favorita. Y Dios me movió en esa. Y luego una ofrenda a bendecir a los pastores. ¿No recuerda esa? Porque Dios quería bendecir en toda parte. Y todavía quiere. Pero en frecuencia llegamos y decimos, sí, yo he recibido. Y comenzamos a desviar la mente. Y estamos otra vez aún en físico en la iglesia, pero estamos allá en la fila, preparados por registrarnos. Estamos en físico aquí, pero estamos en el trabajo todavía haciendo esas cosas.
de la mente. Pero Dios quiere bendecirnos. Quiere que estemos nosotros presentes con Él. Yo tengo que imaginar la forma en que Pablo pensaba de un culto. Fue de una fiesta de varios tiempos. Fue una fiesta de varios tiempos. Déjame leer en 1 Corintios capítulo 14. Dice en verso 26 en adelante, que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno debe tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación, todo. ¿Cuántas cosas? Todo eso debe hacerse para la edificación de la iglesia. No dice una cosa u otra. Escoja entre esa y otra. Pablo dice que todo. Y luego en verso 27 dice, si se habla en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Es decir, que estaba sirviendo tantas bendiciones Dios en el culto. Ellos estaban brincando y comenzando a hablar, pero fue solamente algo personal que Dios estaba hablando a ellos. Y fue tanta bendición. Y dice, ok, sí, Señor, gracias por las bendiciones. En cuanto a los profetas, pues hemos hablado de himnos. Hemos hablado de lenguas, hemos hablado de varias cosas que el Señor, un mensaje, una palabra de ánimo. Y luego dice, en cuanto a los profetas, que hablan dos o tres. ¿Qué parece? Como una comida de varios tiempos, ¿no? Una cosa tras otra cosa. Que hablan dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando cede la palabra. Es como yo encuentro en la historia con Jesús. Estaba Simeón hablando de todo eso y en ese mismo momento llega Ana y Simeón se calla para que ella hable. Porque bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Así todos pueden profetizar. ¿Cuántas personas? Todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. Eso es lo que Pablo dice. Esa es la intención de Dios. Y les pregunto, ¿creen ustedes que Dios ha cambiado su opinión? ¿Que ahorita solamente quiere darte un alimento de microondas? ¿Cuántos prefieren? Pues ahorita pueden indicarme porque no es tan tarde. El miércoles, ahorita tenemos la cena preparada por ustedes. ¿Qué es? De sopa, lomo relleno, pastel, todo eso. Si prefieren esa o un burrito que recalentamos en el microondas. Si alguien prefiere el burrito, levanta la mano. Ok, pues entonces no vamos a hacer eso. Fue casi obvio antes de preguntar, ¿no? ¿Quién va a preferir un burrito recalentado? Pero a veces la iglesia llega con esa. Necesito ir al culto. Y por eso cualquier otra cosa se brinca, es prioridad. No, yo necesito ir con mi familia. Yo necesito hacer esa. Yo necesito hacer la otra. Porque solamente esperamos un burrito recalentado. Pero si estamos cada vez esperando las bendiciones de Dios, vamos a hacer que la iglesia sea una prioridad en nuestras vidas. No debemos tener el hábito de buscar una cosita nada más del Señor y decir, ya, yo recibí. No, que el Señor nos llene momento tras momento, que la iglesia sea llena con personas que están buscando su presencia y el Señor está cumpliendo, derramando sus bendiciones. Por eso celebramos. Podemos celebrar en la casa de Dios. Yo recuerdo el salmista en Salmo 122 dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor.
No dice, pues me fui obligado. Dice, me alegro. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios tiene algo preparado. Y a veces queremos solamente nombrarlos como primer tiempo, segundo tiempo. Y si quiere, está bien, nómbralos. El primer tiempo, cuando iniciamos. Pero varias personas no quieren la sopa, entonces llegan tarde. Y están perdiendo una bendición. O puede ser igual, que unos ya tienen su tiempo, su horario muy apretado. Y ese malvado predicador sigue predicando. Y tenemos cosas que hacer. Entonces, a unos sí sobrepaso ahorita 1:30. Cada minuto comienza a multiplicar. En la primera parte de la predicación, cada minuto cuenta como 30 segundos. Pero llegar a 1:30, cada minuto es como 5 minutos. Y en ese momento dice, ya 1:30, debía de estar diciendo para concluir. Porque ya tenemos obligación a las 2. Más tarde puede ser 15 minutos más. Y luego sigue hablando. Dice, ¿cuándo va a terminar? Todavía no ha dicho nada. Y uno dice al otro, pues recuerda que necesitamos ir. Y se va corriendo, perdiendo el pastel. Pero ¿cuántos van a hacer eso en una cena? Nadie. Yo les conozco a ustedes. Solamente a decir, no se vayan, todavía falta el pastel. Todos se sientan en las fiestas. A mí primero. Unos piden pues porciones más grandes. No voy a mencionar a nadie, Katy, no te preocupes. Disfrutamos la presencia de Dios porque tiene bendiciones por nosotros. Y por eso el salmista puede decir, me alegro cuando me dicen. Y quiero animarles a ustedes de regresar a ese gozo de la salvación. De que cuando vamos al templo, cuando tenemos oportunidad de estamos recibiendo las bendiciones de Dios. No solamente una cosita que decimos, ese es suficiente para sostenernos hasta la semana que viene. Debemos nosotros no salir diciendo, fue suficiente. No, debemos llenarnos tanto que cuando estamos saliendo, estamos caminando diferente. Y decimos, wow, comí demasiado. Por varios tiempos. Debía impactarnos para que las personas que están afuera pueden notar algo. Y dice, mira, ellos están saliendo de culto. Su rostro refleja. Su forma, sus maneras indican que están llenos de Dios ahorita por las bendiciones que hemos recibido. Y Dios todavía tiene. Fíjense, Dios no ha cambiado. Los nuevos todavía están recibiendo de esa forma. A veces nosotros vemos a ellos con celos, diciendo, ¿por qué el Señor habla con ellos y no con nosotros? Si quiere hablar con todos, porque quiere ser nuestra prioridad. Inclina tu rostro conmigo, por favor.